La criatura conocida como Slenderman o el hombre delgado tuvo su origen en la página de internet Something Awful. En ella, una persona bajo el seudónimo de Victor Surge creó, para un concurso de fotografía sobrenatural, imágenes que aparentan ser dos fotografías muy antiguas, las cuales aparecen en pantalla. ¿Puede usted ver cuál es el problema con estas imágenes? ¿No? Las pasaremos de nuevo por si no lo vio. ¿Qué es el Slenderman? Eso que usted puede ver es el origen de un meme, término que significa idea que se propaga viralmente. Este meme se volvió en extremo popular. Las descripciones son muy vastas, pero en esencia a este ser se le dan estas características. Es anormalmente alto, 2,5 metros o más. Sus brazos y sus piernas son demasiado largas. En muchas ocasiones se le muestra con la capacidad de alargarlos y de generar más miembros, como los tentáculos de un pulpo. Su piel es totalmente blanca, no pálida, sino una ausencia total de color. Siempre se le ve utilizando un traje, como en un intento fallido de camuflar su presencia, pero lo más importante es que no tiene rostro. Existen muy contadas descripciones en donde tiene algún tipo de característica en la cara. Ahora que usted conoce a esta criatura, hágase esta pregunta: ¿por qué le tengo miedo? Muchos pueden decir que no le temen, al saber que no es real, pero hay algo en él que repele y a la vez fascina. Algo que permite a la vez crear a personas muy creativas historias y representaciones, pero que hace que otros sientan un terror primordial. Esto es lo que trataremos de entender en esta media hora. Apoyados del conocimiento de gente que conoce del tema, buscaremos aquello que está detrás del Slenderman. Slenderman en video. La popularidad del Slenderman vino mucho gracias a sus apariciones en videos en el popular sitio de internet YouTube. Pero para entender estos videos hay que entender por qué fueron creados. ARG, Juego de Realidad Alternativa, o ARG por sus siglas en inglés, es una manera muy novedosa de contar una historia. Por medio de acertijos, videos y participación del público, una persona o grupo de personas cuentan una historia. La popularidad del Slenderman se incrementó mucho más allá de la idea original gracias a la existencia de estos juegos de realidad alternativa. A continuación se pasarán muchos ejemplos de los juegos de realidad alternativa más populares: Everyman Hybrid, Drive 12 y el principal y más popular de todos ellos, Marble Hornets, los cuales en todos los casos hacen uso del Slenderman para contar su historia. Entrevistas. Hemos decidido el pedir el apoyo de 3 expertos en las áreas de medicina, neuropsiquiatría y mitología. Ninguno de ellos tenía conocimiento previo del Slenderman,
y se le proporcionó un conocimiento previo muy básico acerca del tema. Esto es para asegurarnos de que sus opiniones serían lo más profesionales e imparciales posibles. Entrevista al señor Antonio José Cardoso, experto en mitología. ¿Estaba usted consciente de la existencia del Slenderman antes de la entrevista? Sí, porque todo pueblo, toda cultura tiene su coco o sus cocos. ¿Cuál fue su primera opinión del Slenderman al presentársele la información? Un mito popular. Acorde a sus propios conocimientos, ¿usted qué cree que el Slenderman es? Una creación del pueblo. Algún mito para asustar. En su punto de vista, ¿por qué es que un hombre sin rostro, sin considerar las características extra, resulta tan intimidante y aterrador? Sí, porque lo que la gente no conoce, teme. ¿Considera que hay alguna razón en la temática común de la desaparición de personas, principalmente niños, que se le atribuyen en la ficción al Slenderman, como otros entes mitológicos como el Coco y algunos otros? Sí, porque la gente tiene que buscar un culpable. Sí, y muchas personas creen piamente en mitos. ¿Conoce usted algún relato en la mitología que pueda compararse con la mitología moderna del Slenderman? Claro que sí, hay muchas mitología popular, hay muchos cocos por todo el mundo. Sí, claro que hay uno que se puede comparar, uno, varios que se puede comparar. Sí, porque la gente necesita un culpable, sí, y las personas creen mucho en mitos y leyendas. Según su opinión en general, ¿qué inspiraría a las personas a diseñar un ser monstruoso como el Slenderman? Es una necesidad del pueblo, sí, para crear leyendas, crear historias, sí, o alguna cosa para asustar. ¿Por qué consideraría que el Slenderman lleva traje? Porque lleva traje. ¿Qué hace que el traje ¿A qué se debe este intento de camuflarse o de pasar por un ser humano? Esto es la creación de cada uno, de cada pueblo, de cada gente, o sea, tiene que, disfrazar su personaje. ¿Y por qué se le agregarían habilidades o capacidades como tentáculos o ese tipo de cosas extra? Cosas extras. Esto varía, ¿no? Varía de pueblo a pueblo, de historias a historias, de leyendas a leyendas. ¿Sí? Y cada, se va pasando de boca a boca, ¿cierto? No hay libros, no hay relatos, ¿cierto? Entonces, cada cuento es un cuento. Entonces van acrescentando tentáculos, cuernos, garras, en fin. Bueno, eso sería todo. Entrevista al doctor Gustavo Reyes Rodríguez. ¿Conoció usted al Slenderman antes de que se lo presentáramos? No, ¿Cuál es su visión profesional sobre el Slenderman? creo que es el conjunto de todos nuestros miedos y nuestras virtudes. ¿Eso significa que el Slenderman tiene virtudes? Yo creo que sí tiene virtudes. Para nosotros tener virtudes, unas cosas es ser bueno, ¿no? Esta criatura es misteriosa, pero se considera universalmente que es mala. ¿Por qué usted consideraría que es buena? Depende de cómo lo veas. Las virtudes para ciertas personas pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Personalmente encuentra usted aterrador o perturbador el concepto? Yo creo que no. Yo creo que este personaje que hiciste o que se tiene hecho, yo creo que puede englobar cosas muy positivas y negativas. Dentro de las negativas, los miedos, ¿no? Y dentro de las positivas, su estatura, su alcance y cosas así. Psicológicamente hablando, ¿qué es el Slenderman? Psicológicamente hablando, es un conjunto de virtudes y miedos. ¿Puede elaborar más? Claro.
Dentro de, como te decía, dentro de los miedos es que a veces nosotros creamos a ciertos personajes, ajá, y esos personajes que no tienen rostro, que tienen tentáculos, que tienen ciertas garras, que pueden ser oscuros, son nuestros miedos a lo desconocido. Sin en cambio, para otras personas pueden ser virtudes, como cuál, como su estatura, como el alcance, como la fuerza que puede llegar a tener. Hablando de las características, principalmente la falta de rostro, ¿por qué la falta de rostro se encuentra tan aterradora? Por ejemplo, ¿por qué no le tenemos miedo a un maniquí? Yo creo que no le tenemos miedo a un maniquí cuando se tiene volumen, pero cuando hacemos formas que no tienen un volumen, yo que le tienes miedo, como es por ejemplo una sombra. El hecho de crear este tipo de personajes masivamente implica una especie de histeria colectiva o enfermedad mental. Yo creo que no. Médicamente no, psicológicamente es una enfermedad mental, ¿sí? Todos llegamos en ciertas etapas de nuestra vida en nacer, en crear un ser desconocido, en crear un amigo desconocido. ¿Para qué? Pues para que nos pueda acompañar, para que podamos sacar todos esos miedos, todas esas cosas que traemos. ¿Y qué lleva a tantas personas a juntar su imaginación para crear este tipo de cosas? El conjunto de sus miedos, el conjunto de algo desconocido, el tratar de tener a un amigo imaginario, el tratar de tener aquellos miedos que te han inculcado también tus padres, tus amigos, la sociedad. Entonces, en lugar de crear un amigo imaginario, creamos un enemigo imaginario. Así es, puedes crear un enemigo imaginario cuando tienes miedo, o crear un amigo imaginario cuando es un apoyo para ti. ¿Alguna otra cosa que quisiera compartir con nosotros? No, yo que está todo, no. Muy bien, eso sería todo. Entrevista al doctor Pablo León Ortiz. ¿Conoció usted al Slenderman antes de esta entrevista? No lo conocí hasta que me preguntaste y bueno, me puse a revisar en internet de qué se trataba. ¿Cuál es su opinión personal de esta figura mitológica? Bueno, lo primero es justamente eso, ¿no? Hablar tal vez un poco de los mitos. La mitología pues es parte de las prácticas o de las creencias culturales que se han generado a través del tiempo y en diferentes momentos históricos. Podemos decir que el mito es el conjunto de creencias o la síntesis del conjunto de creencias que se transmiten de manera a manera de leyenda, ¿no? En una población, en una cultura característica. De tal forma que generar imágenes, sujetos, individuos o conceptos fantásticos, sobrenaturales, rodeados pues tal vez como de magia o de alguna, y muchas veces de una lección de trasfondo, pues es parte de la cultura desde que la cultura misma existe. De tal forma que estas figuras, estos conceptos, desde mi punto de vista, pues no son más que las nuevas figuras de la mitología occidental, ¿no? Y de la cultura contemporánea, pues bueno, parte de las creencias y del conjunto de pensamientos mágicos de una sociedad pues moderna, ¿no? ¿Cuál es su opinión como neuropsiquiatra acerca de esta figura? Bueno, digo, en general las figuras mitológicas, tanto probablemente si les llamamos mitológicas contemporáneas o las figuras mitológicas pues antiguas, pues siempre son la representación de es una representación que sintetiza de alguna forma un conjunto de atributos, un conjunto de características que se contextualizan en un momento particular, es decir, dependiendo de la cultura y del tiempo hay una serie de valores, bajo la redundancia, culturales que predominan en el momento. En algún momento estos valores se fundamentaban, por ejemplo, en la valentía o en la gallardía o en el desapego hacia lo material, y entonces se generaban figuras mitológicas con estas atribuciones. Bueno, probablemente en la cultura contemporánea, pues bueno, un poco la prevalencia de este tipo de objetos o de figuras
horroríficas y que forman parte de la cultura un poco pop, pero también de la creencia o de la subcultura moderna, pues empieza a generar este tipo de individuos, ¿no? Que entiendo, pues es un individuo sin rostro y un individuo como fantasmagórico, ¿no? Que causa terror y que causa miedo, ¿no? Bueno, pues es probablemente una síntesis pues de estas creencias actuales, ¿no? Y de este gusto que algunas personas tienen pues por el horror y por este tipo de cosas. Siendo más precisos, ¿qué es lo que hace que sea aterrador el hecho de que no tenga rostro? Sin considerar los atributos extra como los tentáculos o lo demás. Bueno, digo, la metáfora del sujeto sin rostro, bueno, pues creo que en parte tiene que ver con este miedo a lo que no se conoce, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a lo que no es asequible, miedo a lo que uno no puede palpar y conocer de cierto, ¿no? Entonces creo que esta metáfora del sujeto sin rostro representa eso, algo que está pero que a la vez no puede ser conocido ni asequible, y algo que al final siempre pues deja este toque de incertidumbre, ¿no? Y de incierto. Y bueno, pues es sabido que a los seres humanos muchas veces lo incierto, lo no conocido, pues nos genera miedo, nos genera intriga. ¿Qué es lo que hace que nosotros como humanidad creemos esta especie de enemigos imaginarios que en comparación con el concepto de amigo imaginario? Bueno, yo creo que exactamente es eso, ¿no? O sea, es conceptualizar o sintetizar en una imagen, en un objeto, en una representación física, justo eso, ¿no? El miedo a lo que no se conoce, o el miedo o muchas veces no solo el miedo, sino el gusto por el terror, ¿no? O el gusto por las figuras punitivas que de alguna manera enseñan una lección, ¿no? Eso también ha sido parte de la mitología en muchos sentidos, en muchas culturas. Entonces entiendo que este sujeto pues aterroriza a personas y aterroriza a niños, ¿no? Como bien lo decíamos, una especie de Coco contemporáneo, de Coco moderno, ¿no? Y es eso, es una figura fantasmagórica, punitiva, que de alguna forma, y casi siempre que de alguna forma enseña una moraleja, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad mental o algún problema psicológico que se dé a notar en las personas que crean o trabajan con este tipo de cosas? Bueno, no necesariamente, digo. No necesariamente, digo, hay gente que se dedica a generar este tipo de historias y de cuentos un poco pues en la literatura fantástica o de manera más contemporánea, pues incluso hasta en los cómics, ¿no? Y bueno, no, desde luego no es gente con algún trastorno mental, es simplemente gente creativa que aprovecha o que toma en referencia el gusto de muchas personas por estos temas y lo materializa y bueno, lo convierte en un producto pues muy socorrido. Y bueno, supongo que habrá de todo, hay gente que probablemente sí padece algún tipo de trastorno mental y entonces pues no sé, se pierden este tipo de conceptos y de mundos fantásticos, ¿no? Como de hecho ocurre en algunos pacientes. Hablando ya en específicos, ¿por qué las personas crean este tipo de personajes con elementos como un traje en una situación en la que es obviamente muy fácil notar que no es un ser humano? ¿A qué se debe este intento de camuflar al personaje? De camuflar el Slenderman, Sí. o sea, como siempre aparece. El Slenderman siempre aparece con un traje. Ajá. Y un poco la pregunta es ¿A qué se debe que se utilice este tipo de sistemas? ¿Por qué se intentaría camuflar? ¿Por qué nos lo creamos camuflado? Incluso si es realmente inútil el intento. Pues sí, me parece más bien que más que camuflaje, ¿no? Por bueno, las imágenes que yo vi en internet, me parece más que es un intento de descontextualizar esta figura del entorno en el que aparece, ¿no? Es decir, las fotos estas que hicieron famoso el personaje, pues una de ellas es un parque, como un parque con juegos de niños, ¿no? Y aparece esta figura al fondo como en una especie de traje
está totalmente descontextualizado del entorno, es decir, uno no espera ver una persona de traje negro en un parque recreativo donde los niños están jugando. Entonces, creo que es parte de, es decir, esta imagen descontextualizada, amorfa, desproporcionada en cuanto a sus dimensiones, que desde luego no son humanas, pues generan como este disgusto visual o esta desagrado visual, ¿no?, ante una imagen de este tipo, que al final del día al final del tiempo pues es lo que pretenden generar, ¿no? Desagrado, disgusto, incluso miedo, horror. Y creo que eso se ocasiona por eso, por lo descontextualizado de la figura en todas sus proporciones y también por su atuendo, ¿no?, en un lugar donde a todas luces no es... Bueno, pues estas imágenes resultan perturbadoras, me parece, por lo descontextualizado de cómo se presentan. Es decir, veo que una de las fotos es un parque infantil donde atrás hay un sujeto sin proporciones humanas, no muy sombrío, sin un rostro, totalmente en un traje negro, ¿no? Entonces, la descontextualización de eso, lo amorfo, desde mi punto de vista, es lo que genera como la intriga o el terror o el morbo que produce ver estas cosas, ¿no? Fuera de lugar, fuera de contexto, y que además representan pues el miedo a lo incierto, ¿no?, la incertidumbre y toda clase de atribuciones que una persona puede vaciar, o de terrores que una persona puede vaciar en una figura por demás vacía o carente de rostro, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo perturbador de la imagen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Madre que... Parodias. No todo lo relacionado al Slenderman es terrorífico. Como todo lo que existe también tiene un lado cómico. Tome usted como ejemplo estas parodias. Con los terroristas. Con los terroristas. Grandma, I love you. Imagine if we saw a hot air balloon. That would be so cool. I know. Maybe one's behind that cloud over there. Oh, we can only hope. Let's keep watching. Yep. Do you feel weird? Yeah, that's a little strange. Do you hear something? It's Slenderman! Thank you, Slenderman! Hemos hablado con expertos. Hemos visto lo que se ha creado, incluso vimos el lado cómico de este fenómeno. Y tan solo hay una respuesta a la pregunta: ¿por qué le tememos al Slenderman? Nos aterroriza lo que no entendemos. Nos intimida lo que no podemos analizar. Y a la larga eso es lo que nos atrae del Slenderman, que es un gran misterio, un misterio que no podemos resolver.